el tema de los recaídos. Yo soy Juan Carlos y también soy alcohólico. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Primeramente, yo no estoy de acuerdo, difiero totalmente con aquellos que dicen que el quinto capítulo es un tema para recaídos. No es así. Yo creo que el quinto capítulo es el diagnóstico perfecto de la enfermedad. De lo que está detrás del alcoholismo. Muchas veces hemos creído que el problema básico es el alcoholismo, es la drogadicción, es la farmacodependencia u otra situación. No, el verdadero problema está detrás de una adicción, ¿sí? Y es precisamente a lo que se refiere el quinto capítulo, a las situaciones, a las condiciones, a las emociones que se esconden detrás del alcoholismo, que es solamente un síntoma de males más profundos. Bueno, pues bueno, para que se vaya quitando esos paradigmas, ¿no? Porque son paradigmas, pero son paradigmas hasta muy mal hechos, ¿no? Así es, luego salen sin fundamento. Sí, es una frase que se inventaron algunos que se hacen llamar terapeutas de la AA, ¿sí? Donde luego le gritan al recaído hijo del quinto capítulo. Anda. ¿No? Y probablemente se refieran a eso, porque no tienen la menor idea de lo que dicen. Entiendo que lo dicen inconsciente, no son culpables ellos al decirlo. No son culpables, han nacido así. Sí. Árale. Okay. Bueno, pues me llama mucho la atención, padrino. Yo sé que pues se va a tocar todo se va a tocar. Así es. Pero nosotros como cuarto y quinto pasero siempre escuchamos en algún momento, para no decir dónde exactamente, los primeros párrafos del quinto capítulo, allá donde la luna y las estrellas, ya para Así es. quitar la cortina de una vez. A mí la verdad me impactó bastante, y la forma, pues como se dijo, muy acá, muy fuerte, ¿no? Y dije, no, pues en la parte donde dice Dios, ojalá que me encuentre, dije yo le voy a ganar a todos ellos, y yo lo voy a encontrar. Así es. Entonces, pues adelante, padrino Juan Carlos, el quinto capítulo. Adelante. Gracias. Bueno, ya me presenté. Primeramente te quiero comentar que las condiciones en que yo llego a un grupo. Yo insistí mucho en la búsqueda de una solución, porque desde muy temprana edad me di cuenta que tenía un problema frente a mí, ¿sí? Que era la enfermedad del alcoholismo. Y a esta le secundaban otras cuestiones, ¿no? Como el uso de otras sustancias. Pero básicamente el problema fundamental de Juan Carlos pues es el alcohol. Entonces, cuando yo llego por primera vez, o más bien te decía, buscaba una solución a mi manera, a mi comodidad, a mi forma de entender a mi problema de alcoholismo. Pasaron muchos años, muchas búsquedas, mucho tiempo, muchos intentos, y nunca fue suficiente. Y precisamente la misma literatura te marca, ¿no? Que el alcohólico va a recorrer innumerables caminos en búsqueda de la fe, hasta que se encuentra indudablemente con la única fe que acciona, que obra. Entonces, llego después de tocar fondo, de vivir situaciones drásticas, deseo de muerte, pensamientos suicidas, cuando estaba en una situación en la que me di cuenta que yo ya no podía parar, que ya no había forma de que yo me detuviera. Yo recuerdo que estaba yo en el cuarto de mi casa, después de una mega parranda de aquellas. Échale. Y llego a mi casa
y lo primero que hago, después de, me veo solo, me veo prácticamente, no estaba mi familia, no había nadie, entonces me sentía desolado y de repente tocan a la puerta y era mi padre, ¿no? Era mi padre. Entonces mi padre intenta platicar conmigo, intenta buscar la manera de apoyarme frente a mis maneras de fugarme de la realidad en el alcohol, y entonces empiezo a recriminarle un montón de cosas, empiezo a pelear con él, y en ese momento pues vi como mi padre, la facción cambia. Siempre lo vi como un hombre fuerte, un hombre duro incluso, y de repente lo empecé a notar débil, acabado, apesadumbrado. Y esa cuestión a mí me conmocionó mucho. ¿Por qué? Porque siempre idealicé a papá. Siempre busqué la atención, siempre quise de alguna u otra manera que papá se convirtiera, más que mi padre, en un amigo. Entonces, soy hijo de una familia de las clásicas que habitan en este puerto, donde papá, mamá tienen que elegir entre jugar con el niño o salir a trabajar para darle de comer. Mis padres eligieron lo segundo, es decir, preferían que yo no me muriera de hambre, que yo tuviera oportunidades, otras oportunidades, en vez de estar conmigo jugando, en vez de llevarme a un partido de fútbol, en vez de llevarme a la escuela. Entonces mi padre pues siempre se refugió en esa cuestión, trabajar para que en la casa no hiciera falta un plato de comida. Entonces estaba yo en esa situación, recuerdo, y me sentí el aguijón de la culpa. Una vocecita interior empezaba a reprocharme, empezaba a reclamarme. O sea, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás haciéndole daño a tu familia. Empezaba a recriminarme, ¿no? Y había otra vocecita que me decía, pues ¿sabes qué? No tiene sentido que sigas viviendo, y empiezo a generar la idea del suicidio. Entonces, en aquel momento, yo recuerdo, empiezo a escribir una carta, y yo me despedía de la gente de mi mundo, creyendo porque esas son las características del alcohólico precisamente, no obstante, que cree que, o sea, siempre está buscando llamar la atención de alguna manera, y siempre quiere acomodar todo a su gusto, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales muchas veces el adicto se refugia en una sustancia, porque no puede acomodar los escenarios a su antojo. Quiere acomodarlos, pero no los puede acomodar. Quiere cambiar vidas, quiere cambiar libretos, quiere acomodar todo. Entonces se le olvida que es un actor más de la película de su vida, no es el director, ¿no? Ya sabemos quién es el director, de esto te comento más adelante. Entonces, totalmente, ya pensando, te decía, en la muerte, empiezo a escribir una carta, donde me despedía de todo el mundo, y le decía a mis padres, por ejemplo, a papá, mamá, pues tienen a mis hermanos, ellos van a llenar cualquier vacío que quede. Mis hermanos, perdónenme por la decisión, ¿no? A la persona con la que yo vivía, que era mi esposa, Deyanira, una excelente mujer, una gran mujer. Yo ya les estaba acomodando la vida, ¿no? Perdóname porque pues no pude ser ese hombre que tú hubieras querido, y seguramente vas a encontrar un hombre mejor, un hombre que te valore, que te quiera. Y el problema fue cuando llego a la parte donde yo le tenía que escribir a mis hijas, a mis dos hijas, a Carla y a Celeste. ¿Cómo les decía que iban a encontrar otro mejor papá, o siquiera otro papá? Y es donde yo empiezo a tener un colapso emocional, ¿sí? Un colapso emocional. Empiezo a sentir la necesidad de vivir, ¿sí? Después de estar pensando en morirme, empecé a sentir, dije, o sea, todavía no, o sea, no, tú no mereces terminar así. Algo me decía que yo tenía que buscar ayuda, ¿no? Hoy sé que era esa voz interior de apoyo, ¿no? A la que muchos le llaman conciencia, porque el ego, de lo que te habla el 5º capítulo, pues es el que te recrimina, el que te acusa, el que te lleva a tomar decisiones inadecuadas, ¿no?
Entonces, lo que hice en ese momento, salí corriendo de aquel lugar, me salí y fui a parar a la oficina de un amigo, Marquitos, y en cuanto me ve, se me queda viendo y dice, bueno, lo voy a decir con las palabras que él me lo dijo, pues, aunque son, no, sé que en las redes sociales no hay que decir grosería, pero bueno, dice, cuando me ve, dice, no mames, güey, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, güey? Y le digo, ¿nunca has sentido la necesidad de morirte, cabrón? Y el vato se rió, mi compa se rió y me dice, un chingo de veces, muchas veces he sentido la necesidad de morirme, muchas veces he querido morirme, dice, pero no ha sido la solución. Dice, así que aguántate, hermano, dice, aguántate. Le hablo a Paquito, un gran amigo, mi padrino del 12º paso, quien a mí me pasa el mensaje de una experiencia espiritual basada en el 4º y 5º paso del programa de Alcohólicos Anónimos. Me invita y en ese momento ya juntos, lo único que hicieron, dice el primer paso, levantar su fondo de sufrimiento para que yo lo viera de cerca. Ellos me compartieron, Paquito me compartía cosas bien, bien escabrosas de su vida, como también él había tocado fondo, pero también me mostró la posibilidad, ¿no?, que se ponía frente a mí de una solución ante esa realidad que a mí no me agradaba. Yo le pregunto, ¿y qué hay que hacer, no? Y dice, mira, yo fui a una experiencia espiritual basada en el 4º y 5º paso, y empiezo como que a cuestionarlo como experiencia espiritual. O sea, para mí la palabra espiritual tenía así un toque como que de religión, ¿no? Y digo, no, espérate. Si eres de esas sectas, de esas congregaciones o religiones que están buscando convertirme para algo, como el irlandés presuntuoso, ¿no? No, pues no le entro, ¿no? Y ya el chavo dice, Paquito me decía, no, nosotros no somos religiosos, no somos religión. Me dice parte del enunciado, no somos religión, no somos partido político, no nos metemos, no deseamos intervenir en controversia, y ya, palabras más, palabras menos. Yo llegué, ese día que él me invitó, era un día miércoles, empezaban las juntas de preparación, llegué a mi primer junta. Cuando llego, pues el miedo, el temor, ¿no?, al ver el logo de AA, digo, ¿cómo? ¿Me meto? ¿No me meto? O sea, ¿qué van a decir mis correligionarios del PRD? ¿No? ¿No? ¿Qué va a decir mis amigos, ¿no?, mis socios, mis colegas? O sea, empezaba un cúmulo de cuestionamientos, ¿no? Un cúmulo de cuestionamientos, cuando ya esos colegas, ya esos compañeros de partido, ya mucha gente que había convivido conmigo, pues ya prácticamente me desechaba, ya me abrían, ya no querían estar conmigo, pero yo todavía pensando, aferrándome, lo que es el ego, cómo se manifiesta, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? El statu quo, ¿no? El statu quo, ¿cómo que va a decir la gente? ¿Cómo? Y si me ven entrando a AA, ¿no? Pero con todo y miedo yo traspasé el umbral de la entrada y es ahí donde me encuentro una persona que me pregunta, ¿cuál es tu problema? O sea, a mí no me tuvieron que hacer muchas preguntas, a mí no me tuvieron que hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de la personalidad, diagnóstico médico, diagnóstico psiquiátrico, nada. Simple y sencillamente, cuando esa persona me pregunta, ¿cuál es tu problema? Yo le digo, soy alcohólico drogadicto. Cuando le dije eso, vi cómo se sorprendió el señor, un señor chaparrito, no me acuerdo de su nombre, se sorprende y me hace adelante. Ya me pasaron, había un lugar donde se apuntaba uno, ya te decían las condiciones de la experiencia y todo, y a primera fila, ¿no? Todos los días que llegué, en cada junta de preparación yo siempre me mantuve en la primera fila. Hoy sé que la primera fila representa la nueva posibilidad. Ir por el primer lugar, ir por el lugar que te pertenece, que te corresponde como hijo de Dios, ¿no? Entonces, yo me ubiqué ahí, empecé a escuchar mis juntas de preparación, me quedé en cada junta, me venía muy pensativo, incluso hasta
como un cúmulo de emociones, ¿no? En ocasiones con el estómago revuelto, mareado, me sentía como si anduviera borracho, drogado, así, un montón de cosas, o sea, que pasaban por mi mente, porque algo se estaba removiendo ya a partir del fondo de sufrimiento de otra gente, de otras personas, de la persona que me recibió, de la persona que me preparó. Yo recuerdo, ¿no? Mi padrino Carlos Mario. Entonces, llego el día de vivir la experiencia, nos vamos, y yo escuchaba precisamente, sin revelar más cosas, sí, respetando la parte del anonimato, decía, cuando leían el extracto del 5º capítulo, rara vez hemos visto fracasar a una persona que siga con conciencia este camino. Primer golpe al ego, o primer posibilidad que se le abre a un adicto, a una persona ingobernable como yo, ¿sí? Dice el Bill Wilson, decía, a una persona que siga con conciencia este camino. Y de ahí para el real todo el programa te habla de conciencia, ¿sí? Te habla de un despertar espiritual, incluso como encuentro de conciencia. El 5º capítulo te habla de conciencia. El 11º paso, incluso cuando habla de la oración y meditación, dice una relación o un contacto consciente con Dios. Entonces, es adquirir conciencia. Sin nada, no vamos a fracasar, o rara vez vamos a fracasar si seguimos con conciencia este camino. Y ahí era el primer acto que me impactaba, conciencia. Cuando hablamos de conciencia, compañero, primero, la conciencia tiene que ver con el conocimiento, con el saber, con el darse cuenta, ¿sí? Con el darse cuenta, el conocer tu realidad, conocer quién eres, de dónde vienes, dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Cuando tú tienes bien claro estas cosas, cuando tú conoces perfectamente tus razones, tus motivos, las causas que generaron una situación, ¿sí? El por qué has llegado hasta al colapso de tu vida, el por qué has tocado fondo, el por qué has tenido que arrastrarte muchas veces, ¿no? En la búsqueda de la atención, en el insistir en depender de otra persona, en buscar el amor perfecto, en buscar la felicidad, pero desde tu perspectiva, y muchas cosas más. Cuando tú llegas y te das cuenta que muchas veces has tergiversado el camino, te has equivocado, has huido del dolor para ubicarte en una sustancia. En ese momento, cuando tú te das cuenta de eso, pues puedes adquirir las herramientas precisamente, porque no se trata solamente de detectar y aceptar, ¿no? Detectar, aceptar. O sea, yo ya había detectado y había aceptado. El inventario me sirvió para eso. El 4º paso era hacer un inventario moral y minucioso de mí mismo, revisar mis instintos, revisar cómo se salieron de cauce, de control, cómo me dominaron e insistieron en dominarme, e ir a fondo cómo esos instintos se convirtieron en defectos y me llevaron por el camino de la adicción. Porque, insisto, si no conoces la enfermedad, de eso se trata la conciencia, de conocer la enfermedad, de conocer lo que originó la enfermedad, ¿sí? Es como el diabético. O sea, si no sabes que eres diabético, pero no aceptas que eres diabético, no estás consciente que eres diabético y que es una enfermedad crónico-degenerativa, nunca te vas a ocupar de ti y vas a seguir inventando 1000 formas para vivir de manera como una persona que no tiene diabetes, ¿sí? Entonces, pues cuando te des cuenta, pues ya tienes pie diabético, ya tienes neuropatía, ya tienes retinopatía, o de repente ya constantemente te están llevando al hospital porque tienes hiperglucemia o hipoglucemia, ¿sí? Y llegas mucha gente en coma diabético y así sucesivamente, ¿no? Y ahorita con cuestiones como el coronavirus, pues muchos
se mueren así. ¿Por qué? Porque no aceptan la realidad de que son diabéticos. El diabético tiene que entender que tiene que vivir sujeto a un tratamiento. Lo mismo pasa con el alcohólico. El alcohólico que no entiende su realidad, que no es capaz de aceptar su realidad, pues no va a poder hacer nada para trabajar con su enfermedad, no combatirla. No es una lucha, es realmente aceptar la enfermedad, vivir con ella, abrazarla, incluso abrazarla, porque mi alcoholismo hoy me ha enseñado muchas cosas importantes. Entonces, adquirir conciencia era eso. La otra clave dice: los únicos que no se recuperan son aquellos individuos, aquellas personas que no quieren o no pueden. A lo mejor de ahí se abrazan los terapeutas de AA, ¿no? Esos que se hacen llamar los megaterapeutas, cuando nos dicen o le dicen al alcohólico hijo del quinto capítulo. A lo mejor en eso se basa, en esa parte, cuando dice: los únicos que no se recuperan son aquellos que no quieren o no pueden entregarse de lleno. Fíjate, la primera parte fundamental de esto es que yo tenía que hacerme consciente del camino que iba a recorrer o que estaba recorriendo en la vida. Y la segunda era entregarme de lleno, o sea, establecer un compromiso con mi vida, conmigo, con lo que me estaban dando, con lo que me estaban obsequiando, con aquella dádiva generosa, ¿no? Aquella, pues, las herramientas que me estaban dando, tener un compromiso, usarlas para mí, para mi beneficio, ¿sí? Porque si yo estoy bien, el mundo va a estar mejor. Entonces, en ese momento, cuando entiendo esta parte de que yo requería entregarme de lleno, quería decir que era todo o nada, darlo todo o nada, porque eso es, el alcohólico o lo da todo o mejor que no dé nada. Así de sencillo, entrega total. Y viene a colación, recuerdo, la manera radical de cómo enseñaba el maestro, ¿no? Entonces dice que se le acerca un hombre y que le dice: Señor, permíteme enterrar a mis muertos y en cuanto yo me desocupe te sigo. Y entonces Jesús era radical cuando le decía: a ver, espera, deja que los muertos entreguen a sus muertos, tú vente, sígueme. Era radical. La otra no, aquel joven rico que le dijo, dice, ¿qué tengo que hacer o qué debo hacer yo para formar parte de tu reino? Dice: sencillo, sigue los mandamientos. Pero si nací bajo la ley de Moisés, ok, entonces ve, reparte tus bienes y sígueme. O sea, radical, o sea, no era de medias tintas. Lo mismo después, en otra parte, más radical, cuando dice: puesto que no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré. O sea, los tibios hasta Dios los vomita. Sí. Así de radical es eso. Entonces entendía que si yo ya estaba en el colapso de mi vida, yo ya no podía ser tibio. Tenía que empezar a trabajar conmigo, con mi enfermedad. Y esa es la razón por la cual pues entendí esta parte. Ahora, más adelante el quinto capítulo dice: existen quienes sufren graves trastornos emocionales y mentales. Y esa me manda a otro colapso de mi vida, ¿no? Trastornos emocionales y mentales. Esa es la parte a la que no quieren meterse muchas veces los alcohólicos, a conocer esa parte de su vida, el por qué como seres humanos seguimos reproduciendo ciertas conductas, el por qué seguimos repitiendo los patrones de conducta, ¿sí? Y nos vamos a simple y sencillamente taparle el pozo a la botella y decir: yo no bebo, no me drogo, pero son incapaces de conocerse. Y entonces detrás de esta cuestión, pues yo tenía que ver mi vida, ¿no? ¿De qué servía que yo no bebiera, no me drogaba, si seguía siendo un neurótico, si seguía lastimando a la gente importante de mi vida, si seguía alejado de mis padres, si no podía entablar un diálogo con mi padre,
Si podía abrazar a todos los alcohólicos, darle beso a los alcohólicos, más a las alcohólicas, ¿no? Sí. ¿No? Pero no podía darle un abrazo a mi papá. No podía expresar mis sentimientos, mis emociones con papá. No podía decirle que lo quería, que lo amaba, menos que lo amaba, ¿no? Con mi madre igual. No podía relacionarme con mis hermanos, ¿no? Y el resultado de esto es que tampoco me podía relacionar con una esposa. Y te digo el resultado de esto, que ya estando en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ya estando, pues tengo que llegar a la separación y posteriormente al divorcio, ¿sí? Por esta parte, porque precisamente me negué a escudriñar, me negué a descubrir que detrás de mi alcoholismo había graves trastornos emocionales y mentales. Hay gente que ni siquiera necesita beber para estar loca, ¿eh? ¿Sí? O sea, ni siquiera necesita beber, ni siquiera necesita drogarse para formar un caos en la familia, ¿no? Para refugiarse en otras. Por eso la adicción es algo mucho más profundo. El alcoholismo es parte. Está la drogadicción, está la dependencia o la codependencia. Hay dependencias al juego, dependencias, o sea, esa es la adicción. Entonces, yo tuve que ver esta realidad, que había graves trastornos emocionales y mentales. En una ocasión, aquí platicamos contigo acerca de las heridas del alma. Sí. Cómo se van infiltrando, cómo van naciendo esas heridas en el alma a partir de nuestro sistema de creencias, de cómo nosotros vamos aprendiendo, nos vamos programando en la vida desde la infancia para operar de cierta manera. Y no quiere decir que nuestros padres hayan sido malos padres. Estuvieron, dieron lo que pudieron y dieron lo que incluso yo puedo decir que mis padres dieron mucho más de lo que probablemente les dieron a ellos, ¿no? Pero había ciertas cosas que yo no había analizado en mi vida, ¿no? De mi vida, entonces desde una infancia, y que tenía que ver con los sistemas de creencias, con cómo yo había interpretado ciertos eventos de mi vida, en la parte sexual, en la parte material, en la parte emocional, en la parte social, que me llevaron a buscar ciertos beneficios, ¿no? En la vida, o que me llevaron a operar de alguna u otra forma en la vida, y tenía que ver el por qué estaba viviendo como vivía, que no bastaba con dejar de beber y dejar de drogarme, no bastaba con eso, tenía que profundizar respecto a mi propia realidad, el por qué era un padre distanciado de mis hijas, aunque vivía con ellas, siempre viví distanciado, emocionalmente distanciado, ¿sí? El por qué pese a muchos logros, materialmente nunca me sentí pleno, o sea, podía tener o no tener dinero y yo seguía siendo infeliz. Esa era mi realidad. En cuanto a la parte social, o sea, una persona antisocial, una persona que aparentaba, que se ponía una máscara de un hombre que socializaba, que podía integrarse, pero en el fondo seguía sintiendo esa percepción, esa sensación de futilidad, de infelicidad, de soledad, y cosas así que siempre me agarraron, me atraparon, en todos los instintos, ¿sí? Repito, lo único que hice fue dejar de beber y de drogarme. Entonces pasó el tiempo y tuve que entrar al análisis de esta cuestión para entrar en un nuevo colapso de mi vida, ¿no? En una nueva derrota, y en cada una en cada momento de mi vida me caen 20, ¿no? Me caen 20, en cada autoanálisis me caen 20 y digo, no manches, soy yo, esta persona soy yo. Ahora no basta, repito, con solo detectar, admitir, sino que buscar la manera de corregir. Sé que no vamos a sacar blancos como la nieve, ¿sí? Pero nuestro ideal debe ser la perfección.
El alcohólico que no busca la perfección no está haciendo nada con su vida, con todo respeto. O sea, dice, nos vamos a conformar con los progresos, pero la búsqueda va a seguir siendo la misma. A lo mejor es un mito, dice el padre Fauno, es un mito, es el tema de la perfección, pero un ser humano que no aspira a cuando menos a la excelencia, pues va a seguir viviendo en la mediocridad, no va a mejorar sus relaciones, no va a establecer vínculos genuinos con papá, con mamá, o sea, nunca va a poder resolver el tema, los temas de los que nos habla el 5º capítulo, ¿no? Más allá te habla, por ejemplo, del tema del egoísmo, la concentración en mí mismo, el egoísmo. O sea, el problema básico del alcohólico se llama egoísmo, siempre está pensando en sí. El egoísta no piensa en las necesidades de otros, sino piensa en sus propias necesidades. Entonces, siempre pensé en mí. Me dolía por ejemplo, si mis hijas se enfermaban, no me preocupaba que mis hijas se enfermaran, me preocupaba lo que a mí me dolía que se enfermaran, ¿no? Como cuando tengo una experiencia con mi hija Carla, le digo, quiero que estudies medicina y pues no te voy a inscribir en ninguna prepa, porque en ese entonces en la prepa se macheteaban, se apedreaban. Te voy a inscribir aquí en una escuela, si quieres una escuela privada o en una de aquí de Las Cruces, en el Cebetis 116. Tenía yo la percepción en ese momento de que era lo mejor que había, era mi percepción. Y me dice, mi hija, no, yo no quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar enfermería. Yo, ¿cómo? ¿No? Y yo denostando, siempre etiquetando a las personas, a las profesiones, le dije que no. Me dice, no, pues es que no quiero estudiar otra cosa. Digo, ok. La inscribo un año, al año me entrega sus resultados, muy buenas calificaciones mi hija Carla. Bueno, todas mis hijas son esforzadas, no se parecen en nada conmigo. Entonces, y fíjate, me entrega las calificaciones y dice, papi, te entrego mis calificaciones, dice, pero te aviso que yo ya no voy a estudiar. ¿Cómo? Sí, dice, yo ya estudié un año para ti. ¿Sí? Entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Pues, si no es enfermería, yo no estudio. Bueno, total, mi hija terminó estudiando enfermería, ¿no? Aquí me regaló hace un año su diploma de enfermería, de licenciatura en enfermería. Ahí está. Y aquí está el otro diploma de Celeste. No. Son las mieles, padrino, las mieles. Entonces te decía, mira, me dice que no iba a estudiar y al final de cuentas pues terminó estudiando esa carrera. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, nosotros queremos arreglarle la vida a los hijos. El alcohólico es muy dado a eso. Quiere encontrarle el novio perfecto a las hijas, el marido perfecto. Sí. Y no tanto porque las hijas, porque les interesa la vida que van a llevar las hijas, sino que no quiere hacerse cargo de las hijas. No quiere él sentir el dolor. La molestia. ¿Sí? Es decir, es que si mi hija sufre, yo sufro. ¿Sí? Entonces, ¿realmente qué me duele? ¿El sufrimiento de mi hija o mi sufrimiento? Entonces el egoísta está pensando en sí, en su dolor, le huye al dolor, le huye a esas cosas. Y como esas, te digo, hay muchas cosas que yo analizo y me doy cuenta cuán egoísta he sido en mi vida. Siempre he tomado decisiones egoístas, ¿sí? Que siempre dice, el egoísmo es la concentración en sí mismo. Y acosado por 100 formas de egoísmo, de vana ilusión, de autoconmiseración, le pisamos los talones a alguien. A la larga esta gente se desquita o nos hiere aparentemente sin ninguna causa. ¿Sí? Pero si revisamos nuestras conductas, nuestra vida de pasada, otra vez entra el tema de conciencia. Si te haces consciente de tu realidad, te vas a dar cuenta
que el único que se colocó en la condición propicia para sentirse o ser lastimado, pues eres tú o soy yo. Nadie me colocó ahí, nadie me fue a poner ahí, nadie me impuso una relación, nadie me impuso una relación, nadie me impuso un trabajo, nadie me obligó a nada, ¿sí? Entonces, en todas las condiciones de mi vida me he dado cuenta de que yo solito me he ido a colocar, yo solito me he ido a poner en una condición propicia para que al rato yo me sienta lastimado, ¿sí? Mi ego así opera. Entonces, analizando esta realidad de cómo muchas veces el ego por ese tipo de situaciones me saca de la jugada, pues de ahí nace el tema de la culpa, ¿no? En cómo muchas veces me gusta culpar a la gente por las condiciones que muchas veces yo he decidido o yo he elegido vivir, o yo he generado en mi vida. Por ejemplo, no podemos hablar de lo que la gente nos hace si no hacemos un análisis previo de qué hicimos o qué dejamos de hacer nosotros o yo, qué hice o qué dejé de hacer yo para que las cosas ocurrieran así, ¿sí? Esto me lleva a un acto de responsabilidad que es una parte fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos, y lo repetimos todos los días en el legado a la responsabilidad. Yo soy responsable, ¿no? Entonces esto me lleva a un acto de responsabilidad. Cuando yo me doy cuenta, cuando me hago consciente de mi realidad en esa parte, en todas mis acciones, en ese momento puedo ver, ¿sí? Puedo ver que en cierto grado, o en algún pequeño o gran, de gran manera, yo he contribuido, yo he generado las condiciones o las situaciones que me han ocurrido. Y cuando yo veo esto, me salgo de la parte de la victimez, dejo de ser la víctima de emociones inciertas, la víctima de circunstancias, dejo de operar como con el síndrome del chivo, le digo yo, aquellos que dicen me hicieron, me lastimaron, me traicionaron, me engañaron, me golpearon, me maltrataron, me vilipendiaron, y toda la vida se la pasan en el ¿sí? No, entonces yo prefiero ser riguroso en esa parte, porque además dice una parte del 5º capítulo que para una persona que sufre graves trastornos emocionales y mentales, las probabilidades de éxito son pocas. Es decir, dentro de este programa, aquel que se aferra a sus traumas de la infancia y quiere vivir encasillado en esos momentos de su vida, en esos problemas, en esos trastornos emocionales, que sin duda los hay, o mentales, no va a tener éxito o tiene pocas probabilidades de éxito. Y la única manera de salir de ahí es practicar un modo de vida que exige la más rigurosa, fíjate, rigurosa honradez, honestidad, sinceridad. Es decir, si yo no soy sincero, si yo no soy honesto conmigo, no contigo, no con el resto del mundo, si yo no soy sincero, no soy honesto, no soy radical en esa parte conmigo, ¿sí? De un análisis, pero así. Por eso cuando el 4º paso te invita a hacer un inventario, dice que debe ser minucioso, ¿sí? Bien profundo, pues. Si no soy radical en esta parte conmigo, de mis valoraciones tienen que ser así, pero bien meticulosas, entonces no va a haber resultados. Las probabilidades de éxito son pocas. Y tengo que analizar el ego, tengo que analizar muchas cosas más de mi vida, hasta donde el ego me saca de la jugada y no me permite de alguna manera integrarme a una sociedad, integrarme a mi mundo, integrarme a mi realidad, porque esa es la parte del alcohólico, siempre está huyendo de su propia realidad. Decía el padre Favo en el folleto de La vida emocional y el mito de la perfección, donde habla de los 3 gigantes del alma, dice que la neurosis es la incapacidad del ser humano para adaptarse a la realidad social que le toca vivir. Entonces,
no se adapta, siempre la quiere cambiar, no le gusta la realidad, al alcohólico no le gusta la realidad. Y antes de ser alcohólico, pues ya éramos neuróticos, ya teníamos una compulsión neurótica, dice, lo sostiene el doctor, ¿cómo se llama? Silworth, Carl Jung y el propio Bill W. lo retoma en sus escritos. Ya vivíamos una compulsión neurótica, ya teníamos los sentimientos de aislamiento, ya teníamos los sentimientos de futilidad, infelicidad y muchas cosas nos atraparon. Es el ego operando en mi vida que me mantuvo así y no me permitió de alguna manera tomar decisiones adecuadas, y por eso recurrí al alcohol y a otras sustancias. Vamos a ver, no sé si ahí tantito y... Mientras hacemos una pausa, estamos aquí en el Centro de Tratamiento Guerreros en Acción. Padrino, danos la dirección para que si hay alguien que de aquí de Acapulco y requiera de sus servicios. Claro, estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, sin número, Colonia La Sabana, a un costado de la cementera Olsin, que está por aquí entre Las Cruces y La Sabana. Y aquí estamos, ¿no? En el día operamos como centro de tratamiento, y en la noche de 8 a 10, aquí dentro del centro de tratamiento está el grupo de autoayuda, ¿no? De cuarto y quinto paso. Y aquí estamos. Ok. Bueno, pues Dioselina Garduño dice: felicidades por los 600 capítulos de la charla de café. Aún recuerdo cuando empezó, con muy pocas personas. De esto aprendí que el que persevera alcanza. Dios lo bendiga, y claro que sí, llegará a más de 1000 capítulos, siempre y cuando Así sea será la voluntad de Dios. Gracias, madrina Dioselina Garduño, una de las primeras personas que me empezó a escuchar. Estaba solito, pero estaba ahí. Gracias, madrina, un abrazo. Que te sigas recuperando, madrina, ¿eh? Un abrazo para Dioselina. Estamos al tanto. A mí en lo personal, dice ella, continúa, no me gusta escuchar que se burlen de los que han recaído, porque muchos tienen la fortuna de regresar, y los admiro porque no a todos regresan. Y a mí no fue, y mi hermano fue uno de ellos. Al recaer se hundió tanto que el alcohol lo llevó a la tumba. No sé si quieres comentar algo sobre las personas que no llegan a regresar. Bueno, en concreto, el primer paso dice que aquel que no se sienta diferente, que no se sienta alcohólico, que vaya y siga probando, ¿no? Por eso el primer paso insiste en tocar fondo. Si no hay fondo, si el individuo no toca fondo, no va a emerger. No va a emerger, y se requiere, pues. Entonces, le sugiero obviamente a la gente que no ha hecho la prueba que no la haga, pero porque no todos, dice la compañera, no todos tienen el privilegio de regresar a buscar la ayuda. Pero sí me queda bien claro a mí que y yo no estoy de acuerdo en que tenemos que denostar al recaído. No estoy de acuerdo. Los que lo hacen, que se pregunten por qué lo hacen, ¿no? Que analicen por qué lo hacen. Pero la verdad es que yo, desde que vivo una experiencia de cuarto y quinto paso, pues me quedaron claras muchas cosas. Entonces busqué ayuda anteriormente en diferentes lugares, pero cuando yo hago un análisis minucioso de mí mismo, pues se despejaron muchas dudas, y entro a la etapa de lo que dice el primer paso, la derrota total y definitiva. Entonces, y bueno, pues adelante, la gente, el recaído siempre va a contar con las dos manos. No se trata de denostar, de juzgar, de criticar, sino más bien de tenderle las dos manos, ¿sí? Y decirle al recaído que siempre hay un nuevo momento y una nueva oportunidad. Si llegó, qué bueno que llegó. Si llegó, qué bueno que llegó. Si volvió a llegar, qué bueno que volvió a llegar. Y siempre, en vez de juzgarlo, en mi caso personal, yo prefiero darle mi mano, darle mi hombro y decirle: aquí estamos. Porque además el recaído tiene una característica. El recaído es mejor servidor. Cuando ha tocado fondo, cuando ya ha ido y tocado fondo y salió avante de la situación que vivió,
pues no manches, o sea, se convierte en un servidor entregado, una persona entregada. Yo he tenido experiencia con mucha gente que ha llegado a recaídos que hoy sirven muy bien. Conozco muchos de diferentes ramos, 24 horas, cuarto y quinto paso, tradicionales, de las dos vías, ya sea de la sección México o de la central mexicana, son gente comprometida. Y yo aplaudo ese compromiso que tienen todos, no nada más los recaídos. Repito, ojalá y la gente no tuviera que recaer para experimentar. Sí, me recuerda, fíjate que también el doctor Bob fue recaído antes de la charla que tuvieron después de 3 semanas. Se aventó una mega pediza. Una guarapeta. ¿Y cómo lo recibió Lino? Luego no le digo, Claro, no lo ofendió. No. Ah, pinche vacinica, recaída, ¿no? Como le dicen. Hasta le dio su chela, ¿qué le dice? No, y al contrario. Sí. Raúl Hernández dice, hasta no fui a trabajar para escuchar a mi padrino Juan Carlos. Saludos, mi negro, saludos. De por sí ni trabaja, que no sé. Eso quiere el alcohólico, ¿ah? Sí. Guadalupe Bello Leiva dice, buenos días a ustedes, al padrino Juan Carlos, un fuerte abrazo, y a usted, padrino Arturo, también un abrazo. Gracias, madrina, la madrina Guadalupe Bello Leiva, que es de Liberación y Alegría. ¿Sí? Claro que sí. Saludos, madrina, saludos a todos. Omar Morales Félix dice, buenos días, Arturo, la voz de la experiencia de mi padrino Juan Carlos. Un abrazo y muchas bendiciones. Ahí está. Muchas gracias. Pronto vamos a estar ahí en el grupo de mi padrino Omar. Te mando muchos abrazos, padrino, y ahí vamos a estar en tu grupo, Dios mediante. Caminando juntos, ¿no? Sí. Así es. Creo que ya empezó. No, falta. No sé si empezó, todavía no nos toca, pero bueno, ahí está. Pablo García Romero, felicidades por sus 600 capítulos. Gracias, Pablo García Romero. Grupo Despertar, saludos, padrino Arturo, un fuerte abrazo. Gracias, padrino. Adela Sun Sánchez, bendiciones, padrinos. Ella de acá para allá, de la Costa Chica, creo que de carretera, ¿no? Biblioteca Nacional, creo que es por allá. Sí. Dice Sergio Jiménez, aquí viene la controversia. Échale. Estamos abiertos a la controversia, padrino. Totalmente. Eso. No. Dicen, no queremos. El primero mole, dice. No queremos meternos en controversia, pero pues es un programa muy controversial. Bueno, dice, muy bien explicado, dice el concepto. Ahora cuénteme cómo sigue usted practicando el programa concienzudamente con ese ahínco que sugiere el 5º capítulo del libro básico. Bueno, para empezar, padrino Juan Carlos, ahorita no necesito yo defender al padrino Juan Carlos, él se defiende solo. Gracias. Pero hasta ahorita lo que he escuchado es que él está compartiendo el 5º capítulo con su propia vida. Y pues, ahí vienen muchas cosas contenidas de cómo va saliendo pues avante, ¿no? En la práctica del programa, padrino. Mira, yo soy alguien que he entrado en una fase en la que creo que las cosas buenas no se dicen, no se presumen. Sí. A lo mejor peco de modestia, ¿no? A lo mejor estoy utilizando, porque el ego así es. Quiero ser honesto conmigo, el ego así es. A lo mejor me está atrapando el ego y me está haciendo quererme ver como modesto, como una persona modesta, pero bueno, yo creo que los logros no se presumen, ni siquiera necesitas presumir que vives bien, que estás bien, que tienes una buena relación, que no. Mejor en esa parte, pues omito decir cómo me va en mi relación con la familia el día de hoy. Lo único que te puedo decir, bueno, que aquí están los diplomas de mis hijas.
Mis hijas, gracias a Dios, ninguna se está drogando, ninguna se está alcoholizando, no se están prostituyendo. Son egresadas las dos de la universidad. La semana pasada acompañé a mi hija, unas 2 semanas, acompañé a mi hija Celeste a Chilpancingo a recoger su documentación. Y bueno, pues ese es el resultado nada más, ¿no? De que el día de hoy te puedo decir que pues ya no tengo ya no me cuesta esa cuestión de poder integrarme, porque el objetivo de yo creo de este asunto de Alcohólicos Anónimos, lo dice el 4º paso, lograr una asociación genuina, ser amigo entre los amigos, un miembro más de la familia, no el director, no el que va a mandar, no el que va a dirigir la orquesta, un miembro más de la familia y un ciudadano útil a la sociedad. Nada más lo único que te puedo decir. Lo demás, pues yo ya no quiero entrar en el tema de estarte presumiendo. Mi hermano, cuando gustes nos echamos una charla y estoy a tus órdenes. Estoy a tus órdenes. Está chido esto, padrino, la verdad. Bueno, es lo que el asunto de un programa en vivo siempre va a ser controversial. Sí, sí. Lo bueno que nos lanzó la pregunta y pues es respetable, no se va a respetar todo. Victoria González dice: felicitaciones, padrino, por sus 600 capítulos. Despertar Grupo también, felicidades por los 600 capítulos. Y Guadalupe Benio Leiva, felicidades también por los 600 capítulos. Por ahí anda una madrina Guilma de Colombia que también nos están mirando. Saludos, madrina. Le mandamos muchos abrazos desde México, concretamente desde la perla del Pacífico, desde el paraíso terrenal llamado Acapulco. Qué bueno. Bueno, pues seguimos, padrino. Ok, nos quedamos entonces en la parte del ego, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, cuando desde que nace con emociones. Hay un cúmulo de emociones. Por eso decíamos que sabemos que sufrimos graves trastornos emocionales y mentales. Las probabilidades para estas personas son pocas. Entonces, ya nace con emociones básicas, fundamentales. El miedo, ¿no? Es una emoción fundamental, es básica, nacemos con ella. Desde el día en que nacimos, desde el día en que salimos del vientre de mamá, yo me expuse a una nueva realidad. En el vientre de mamá yo vivía una vida cómoda, ni siquiera me esforzaba por mover mis músculos. El alimento llegaba solito a través del cordón umbilical. O sea, era un parásito, pues. ¿No? Entonces es un patrón que agrada, ¿no? No trabajar, no hacer nada, no que todo el mundo resuelva tu vida. Habla con Raúl. Entonces, en ese momento, fíjate, cuando nazco con miedo. Otra emoción que voy experimentando a través del tiempo es la alegría, ¿no? Nazco con miedo y nazco con alegría. Nazco alegre, ¿sí? La alegría, la felicidad es una manifestación de la alegría. Entonces, pero al momento de que se ven, de que se me van cortando ciertos beneficios, ¿no? Como el abrazo, como el destetamiento y cosas así, pues también surge una nueva emoción que se llama enojo, ¿sí? Y cuando voy perdiendo también algunas situaciones de la vida, nace otra emoción que se llama tristeza. Entonces esas 4 emociones básicas, fundamentales, miedo, enojo, tristeza y alegría, pues son las que me van a acompañar toda la vida, ¿sí? Son fundamentales. El problema es cuando se somatizan, cuando se vuelven patológicas, cuando se vuelven enfermedad para un individuo egoísta como yo, me llevan decíamos, al colapso total en una situación, y a partir de ese momento se va creando
una mutación, ¿no? Como esto del coronavirus, ¿no? Que entramos en la fase 1, la fase 2, y ahorita dice que estamos en no sé qué, en la tercera fase, y que viene mucho más agresiva porque está mutada, ¿no? El virus se mutó, se transformó, evolucionó, pues, y viene más rudo, más fuerte, más radical. Antes los adolescentes, los niños no eran vulnerables con la primera y segunda fase. Ahora los niños y adolescentes son vulnerables en esta tercera fase, ¿no? Entonces, lo mismo es el tema de las emociones. Las emociones transmutan, las emociones se convierten, se evolucionan, ¿sí? Cuando el ego hace acto de presencia en mi vida, cuando me quitan algo, empiezo a enojarme, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi papá llegaba, compraba marranos, compraba puercos en la Costa Chica, viajaba, y había un acto que a mí me emocionaba mucho cuando la llegada de papá. Mi papá llegaba y él no usaba, o sea, su morral de ropa o su maleta era una costalilla, ¿no? Y ahí él traía la ropa y la traía. En cuanto me veía, tiraba la costalilla, me agarraba y me echaba al hombro. Y así entraba mi papá conmigo. Era emocionante para mí, ¿no? Era un acto así como muy, muy chingón para mí, ¿no? Que mi papá llegara y me cargara y me abrazara. Como dicen los niños. Ajá, entonces pues mi superhéroe, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siéndolo. Entonces, resulta que nace mi hermana Magali. Mi padre pues ya había tenido 2 hijos con otras señoras. Uno falleció y el otro vivía, mi hermano Noel. Entonces, nace Magali. Por lo que sé, mi papá es hijo de mi abuela, tuvo una hija, mujer, hermana de padre y madre con mi papá, y resulta que su hermana falleció y se llamaba Magali. Entonces, mi padre nace en medio de puros varones, o sea, sí tenía otras hermanas, pero no, probablemente, o lo que entiendo es que nunca tuvo una relación o convivencia, o si la tuvo fueron muy pocas. Entonces, cuando nace mi hermana Magali, pues mi papá, todas las atenciones para su negrita, para su niña, ¿no? Para su mujercita, ¿no? Entonces, todas las atenciones, y se acabó aquel momento, ¿sí? Cuando papá ya no llegaba, y me levantaba de las manos y me ponía en hombros y me conducía y se metía conmigo, ¿no? Sino que llegaba directo a ver a su negrita. Entonces yo perdí un beneficio, perdí en ese momento un beneficio, y el ego empezó a operar, ¿sí? El ego empezó a operar, y en ese momento hubo una interpretación, un juicio de mi parte hacia papá. Ya no me quiere, ¿sí? Quiere más a mi hermana, o quiere a mi hermana y a mí no, y cosas así. Entonces surge el enojo, el distanciamiento con papá, con mi hermana, desde muy pequeño empecé a sentir esta situación, ¿no? De sentirme rechazado, ¿por qué? Porque voy perdiendo beneficios, porque no entendía en ese momento que mi papá tenía pues las atenciones que tenía con mi hermana, probablemente era porque pues tenía la creencia de que pues era una niña, que era más frágil, y cosas así. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá tenía la costumbre, yo recuerdo, de contarme cuentos todas las noches. Me contaba un cuento: el Rey Mansú, la Niña Petra, el Tío Coyote, el Tío Conejo, cuentos tradicionales de la Costa Chica. Y entonces resulta que nace mi hermano Armando, ¿sí? El menor de la familia, el más pequeño, el Chocoyote.
Y pues ya a mi hermano todos le decíamos el reycito de la casa, el reycito, mi reycito, el niño, el bebé, y cosas así. Entonces veo que esos beneficios que yo tenía de acostarme todos los días y que mamá fuera a contarme un cuento o que me abrazara antes de dormir y que me producía seguridad, se acabaron porque mi mamá tenía que atender al niño, al bebé, a Jorge Armando. Entonces pierdo los beneficios y empiezo de nueva cuenta a enojarme, y ahora no con mi mamá, sino también con mi papá, sino también con mi mamá, ¿sí? Entonces me sentí aislado, me sentí como que estaba yo siendo rechazado en ese momento. Esa fue lo que llegó a mi mente, y a partir de ese momento pues, empecé a enojarme y se repitieron tantos. De ahí surgen otros eventos que tienen que ver con la parte sexual, la parte emocional, la parte social y la parte material. Y colapsaron, ¿no? Mis emociones se vieron trastocadas, y a partir de ese momento esos sentimientos de amor, de seguridad, o sea, muchas cosas, cuando se pierden ciertos beneficios, el individuo termina enojándose con esa realidad. No odias a papá, no odias a mamá, ¿sí? Esa es la interpretación que tenemos. Realmente empiezas a odiar el momento, la realidad. Esa realidad no te gusta. Y porque quieres un papá para ti exclusivamente, quieres una mamá para ti exclusivamente, quieres atenciones exclusivas. Y la pérdida de seguridad sexual, emocional, social, de toda índole o material, pues ahí surgen los sentimientos vengativos, ¿sí? Los sentimientos vengativos, es decir, el deseo de desquitarte con alguien por lo que está pasando, por lo que está ocurriendo. Y a eso el 5º capítulo le llama resentimiento, veneno puro en el alma, ¿no? Imagínate, es como un vaso, como este vaso de agua, ¿no? Imagínate que me lo estoy tomando yo, un vaso lleno de veneno, pero quiero que le haga efecto, que le haga efecto a la persona con la que me quiero desquitar. No, pues no. ¿No? Entonces, así es el resentimiento. El resentimiento se convierte en diabetes, en mi caso personal, en hipertensión, en otros se convierte en cáncer, en otros se convierte en otras patologías, otras enfermedades. Y así fue como empezaron a surgir los sentimientos vengativos, el deseo de desquite, de desquitarme con alguien porque papá ya no tenía atenciones conmigo, de desquitarme con alguien porque mi mamá ya no tenía atenciones conmigo, y así va creciendo, así voy creciendo, y a la postre me vuelvo una persona distanciada, egoísta, y van ocurriendo otros eventos que me van formando, que me van programando y que me convierten al final de cuentas en una persona carente de personalidad de importancia, que busca la atención a toda costa, y en la búsqueda de prestigio, de poder, en la búsqueda de atenciones, hay gente que insiste en depender de otros seres humanos y cosas así. Y yo soy de esas gentes, pues, de una persona que le agrada depender de otros seres humanos, y entonces dice que cuando se ven trastocados tus intereses, surgen los sentimientos vengativos. Cuando se ve trastocado la seguridad material, la seguridad sexual, la seguridad emocional o la seguridad social, surgen los sentimientos vengativos. Y la única persona que se hace daño pues es el individuo. De ahí el deseo autodestructivo del alcohol o del consumo de sustancia. Entonces, independientemente de que haya otros factores, o que si buscamos integrarnos, si buscamos socializar con la gente, y la única manera que lo logramos pues es a través del consumo de alcohol, ¿no? De otras sustancias. Pero la realidad es que
muchas veces esos sentimientos vengativos me llevaron a la autodestrucción. Porque, por ejemplo, ahorita en este momento, padrino, la droga de moda, ¿no? Que es el cristal. Sí. O sea, por los medios, por el internet, por todas las redes sociales sabemos o estamos informados cuáles son las cosas básicas que se utilizan para la preparación de esa droga sintética, ¿no? Sosa cáustica, veneno para rata, ácido de batería, cemento industrial, cemento industrial. Sí, o sea, ¿qué otra? Formol, entre otras cosas. Sabemos que se utilizan esas sustancias, pero aún así la consumen. ¿Sí? Los jóvenes o las personas, la mayoría de la gente que consume esa droga son jóvenes. La mayoría, no todos, hay adultos también. Pero la mayoría de los jóvenes que consumen esas sustancias manejan las redes sociales, manejan los medios mejor que nosotros. Están muy informados. ¿Sí? Los millennials y la generación Z son expertos en el uso de redes sociales. ¿Sí? A diferencia de nosotros, somos un poquito malos, ¿no? Nos cuesta más trabajo. Pero el uso de la tecnología. Pero ellos están informados, la mayoría, o sea, hay información en todos lados de cómo se produce el cristal, y aún así, la sustancia, el cristal, la base es la anfetamina y la metafetamina. Entonces, aún sabiendo todas los tóxicos que contienen, pues se lo consumen. Entonces, si alguien que sabe lo que está consumiendo, pues está buscando la muerte, inconsciente o conscientemente está buscando la muerte. El alcoholismo, dice, hay una parte de la literatura que Dios aborrece el suicidio. Sí. y que el alcoholismo pues es una manera de buscar eso, una muerte lenta, una agonía. Sí, por eso hay una parte donde dice que el ego te lleva a eso, a lo que se llama la agonía espiritual. ¿Sí? Y eso, ahí es donde se empieza la fase de la adicción. Entonces todas esas cosas empiezo a vivir y empiezo a enfermar, empiezo a beber, empiezo a drogarme, empiezo al grado de que yo tengo que tocar fondo y tengo que llegar vencido, tengo que llegar derrotado, tengo que llegar totalmente a un grupo de autoayuda con diabetes, ¿sí? A mis 28 años yo ya se me había desarrollado la diabetes. Wow. Con hipertensión. Hoy tengo otra cuestión que se llama insuficiencia venosa relacionado con estas dos cuestiones. Entonces pues tenía que ver mi realidad, qué era lo que estaba ocurriendo, y eran mis resentimientos, el enojo con la vida, el deseo de desquite por cuestiones imaginarias, ¿sí? Irreales muchas veces, porque son tus interpretaciones, son tus juicios, no es realmente lo que papá quería decirme. Mi papá nunca me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te aborrezco, no te quiero, me das asco, no te quiero en mi vida, o nunca. Mi mamá nunca me dijo, hazte para allá, no te quiero, me estorbas. No, fueron mis interpretaciones. Mi mamá no me quiere, soy un estorbo, ¿sí? Soy esto, soy aquello, y esos juicios de menosprecio, de autoconmiseración y de comparación con otras personas me llevaron a eso, al enojo conmigo, al enojo con mi realidad, y el resultado pues fue ese. Entonces el quinto capítulo es muy extenso, no solamente este tema de los resentimientos, ¿no? Te habla de cosas del miedo, cómo el miedo opera en la vida, ¿no? Como un hilito, como una hebra maligna y corrosiva, ¿sí? Que está entrelazado en la trama de nuestra existencia. Cómo el miedo te atrapa, te impide, te paraliza. El miedo convertido en terror, por ejemplo, te obstaculiza, te paraliza, ¿sí? Te paniquea totalmente y no te permite avanzar o crecer. El miedo
existe de manera natural, te decía, pero cuando crece, cuando le das vida, cuando empieza a atraparte, porque es un gigante además del alma, cuando te atrapa, llega el momento en que ya no puedes y te manipula de tal suerte que te hace una persona más egoísta, más distanciada, más desintegrada y con un cúmulo de situaciones que no puedes procesar en tu vida. El otro asunto que está bien interesante en el tema de aquí del quinto capítulo es que hace referencia al inventario. Un inventario, dice. Por ejemplo, el inventario dice que requiere ser minucioso, que la primera característica que tiene que tener el inventario es el acto de honestidad, ¿sí? Muchos le rehuyen a este tema del inventario, ¿no? Y hay gente que pues cree que hace un inventario en una tribuna. Es que yo me inventario cuando subo en una tribuna. No es la manera de inventariarse el cuarto. Incluso escucho gente que comparte el cuarto paso sin haber hecho un cuarto paso, ¿no? El que comparte el quinto paso sin haber practicado un quinto paso, ¿no? Entonces, el tema es bien profundo. El quinto capítulo es el diagnóstico, repito, de mi enfermedad, de cómo estoy constituido, cómo he operado en la vida, pero también me da soluciones. Cuando dice, después de hablarnos de nuestras historias, se expresan de un modo general cómo éramos y lo que nos aconteció. Si tú quieres lo que nosotros tenemos, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos, ¿sí? Que son los 12 pasos. Nosotros nos resistimos a muchos de ellos. Va a haber resistencia, ¿sí? Va a haber resistencia. ¿Y quién se resiste a la práctica de un cuarto paso, un quinto paso, un tercer paso? No les gusta, ¿no? Hay quien se conforma con estar en el primer paso y brincarse el primer paso al 12avo, dicen, ¿no? Yo, dice, con derrotarme, con no beber, con no drogarme y con pasar el mensaje de que vayas al grupo, eso no es pasar el mensaje, eso es invitar. Eso es invitar a un grupo, invitar a alguien a que asista a un grupo. Pasar el mensaje es transmitir la vida, es inspirar algo diferente. Pasar el mensaje yo creo que es lo más difícil que puede haber, ¿sí? Porque el pasar el mensaje no es decir, oye, vete al grupo, ¿no? Vete al grupo, ¿no? Mira, vive la experiencia, ¿no? Y por eso el cuarto pasero, como yo, cuando vive la experiencia, quiere llevar a papá, a mamá, a las hijas, a los hermanos, hasta las mascotas, al perico, pues, ¿no? Entonces, no, se me olvida que quien requiere de esto soy yo y que lo que yo debo de transmitir son los resultados. Lo que yo encuentre lo voy a transmitir a mi familia de manera diferente. Es decir, por eso el programa dice, bueno, pues se requiere de un cambio de juicios y actitudes, ¿no? Y a eso se refiere, no a que yo sea perfecto, sino que empiece a transmitir, ¿no? Hay gente que habla de fenómenos especiales o sobrenaturales, ¿no? En este tipo de trabajo yo difiero. Yo creo que el fenómeno extraordinario que puede ocurrir es que tu familia empiece a vivir una vida diferente a través de tus actitudes. Entonces dice que nos enfrentamos al alcohol, ¿sí? Dice, existen quienes dice, algunos nos resistimos a la práctica de alguno de los pasos y no hay resultado, porque creíamos que íbamos a encontrar un modo más cómodo, más fácil, poco doloroso, de la admisión poco dolorosa de nuestras faltas, de nuestra realidad. No hay forma. Yo digo que la experiencia espiritual es como una cirugía a corazón abierto y sin anestesia, ¿sí? Es decir, cirugía a corazón abierto y sin anestesia. Te va a doler, sí, duele y mucho,
duele, y a eso le huimos, al dolor. La gente que se diagnostica, que se descubre, que hace un trabajo de introspección, pues duele la realidad, duele saber que te has equivocado, duele saber cómo cómo te has cómo has exagerado en tus juicios, en tus interpretaciones, cómo te has hecho daño a ti mismo, ¿sí? Y en esto pues te llevas entre los pies a mucha gente. Entonces, esa es nuestra realidad. Nuestras historias solamente van a expresar esto. Entonces, si tú quieres lo que nosotros tenemos, estás en condiciones ciertas, dar ciertos pasos. Recuerda que tratamos con el alcohol. Cambia alcohol por droga, cambia droga por conducta, ¿sí? Y dice que la enfermedad tiene 3 características: es astuta, es desconcertante y es poderosa. Astuta, sabe cómo operar, cómo meterse en tu vida, ¿sí? Es astuta. Cuando menos te das cuenta, muchas veces yo decía en la mañana, cuando estaba yo con la cruda etílica y no aguantaba el dolor de cuerpo y el estómago vaciándome, o sea, vomitando, volviendo y devolviendo, y decía, ya no más, o sea, ya estuvo, yo no quiero estar así. Pero resulta que en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, pues ya me estaba tomando, o no, más temprano, me estaba tomando una palacruda, y con esa me iba de largo, ¿no? Entonces nunca puedes controlar al alcohol, es astuto, sabe cómo meterse. Es desconcertante, te desconcierta, ¿sí? Te desconcierta totalmente. No sabes ni en qué momento empezaste, ni cómo empezaste, pero simplemente ya estás atrapado. Llega el momento en que no se puede concebir la vida ni con alcohol ni sin alcohol. Entonces es desconcertante y es poderoso. Te controla, te manipula, te lleva a decisiones inadecuadas, te lleva a lastimar gente, a dañar gente, te lleva a hacer muchas cosas, a destruirte a ti mismo, ¿sí? Entonces, sin ayuda, dice, es demasiado para nosotros. Sin ayuda es demasiado para nosotros. O sea, todo lo que busques, no hay poder humano que te pueda ayudar. No hay nada que te pueda levantar, no hay nada que te pueda ayudar, no hay nada, absolutamente nada. Ni el amor de mamá, ni los consejos de papá, ni la ternura de mis hijas, ni el cariño o la protección o los sobrecuidados de una pareja. No hay nada, absolutamente nada, que pueda ayudar a un enfermo alcohólico. Algunos dicen que, yo he platicado con mucha gente y dice, es que para esto nomás se necesitan 2 casilleros, un casillero, una caja de huevos, y con eso yo puedo dejarlo. Qué bueno que puedo. Pero cuando el alcohol se ha instalado en el cuerpo, en el alma, en la mente de un adicto, difícilmente, no hay poder humano que pueda desterrarlo. Algunos dicen con fuerza de voluntad. No tuvimos, en mi caso personal, no, mi fuerza de voluntad, tenía periodos de abstinencia, pero constantemente reincidía. Entonces mi fuerza de voluntad, no hubo, los cambios de ambiente, no hubo nada fue suficiente. Entonces dice, existe uno que tiene todo el poder, y es ahí donde entramos a la base esencial de este programa, a la piedra angular de este programa. Dice Dios, ojalá y lo encuentres. Sí, pero para encontrarlo, dice, las medidas parciales no nos van a servir. Y otra vez nos habla de entrega total. Las medidas parciales no nos van a servir de nada. Estamos en el punto de cambio donde tenemos de alguna u otra manera que entregarnos totalmente. Una entrega total, un compromiso total. Para que Dios opere en la vida de un adicto, tiene que haber un compromiso con lo que ha encontrado.
con lo que ha encontrado. Y no te estoy hablando de que te vas a volver una persona religiosa, aburrida, que vas a andar hablando bien bonito de Diosito en una tribuna. No. Y aquí va la respuesta para nuestro amigo. Sí. No se trata de eso. Se trata de que hagas algo por ti, por tu vida. Se trata de que empiecen a cambiar las condiciones de tu vida. Se trata precisamente de que empieces a hacer algo por mejorar esas relaciones, por crear incluso esas relaciones, porque ni siquiera existen. No hay una relación con papá, no hay una relación con mamá. Tenemos que crear esa relación de confianza, de amor, de compromiso. Tenía que hacer eso. Tenía que desprenderme de mis viejas ideas de que papá no me quería. Tenía que desprenderme de las viejas ideas de que mamá no se interesaba en mí, de que prefería a mi hermano Armando, de que papá prefería a mi hermana Magali. No, tenía que desprenderme de esas ideas y empezar a hacer a un lado ese muro que me llevó a tomar decisiones egoístas, que me colocaron en condiciones propicias para sentirme lastimado, ¿sí? Tenía que hacer algo, y de ahí entra toda la fase de la práctica del programa, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, y todos los pasos. Todos los pasos son una experiencia espiritual. Todos los pasos, ¿sí? Cada uno de los pasos es una experiencia espiritual. Por eso decimos que el programa es 100% espiritual, porque es de acción y más acción. Por último, el 5º capítulo me habla de la sexualidad, que es un tema bien escabroso, ¿no? Pero fíjate, muchas veces, por ejemplo, en el caso me encuentro con amigos que son homosexuales, ¿no? Son homosexuales o son lesbianas, tienen preferencias sexuales distintas. Y resulta que en una iglesia pues hay normas, hay reglas, hay mandamientos, ¿sí? Hay mandamientos, y por tanto pues es radical el tema de que ni los hombres que se acuestan con hombres, y esto incluye a mujeres que se acuestan con mujeres, ni los borrachos, o sea nosotros, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los y la parte sexual, ni los adúlteros, ni los fornicadores, ni nadie prácticamente del común denominador de la humanidad heredará el reino de Dios, ¿sí? Es decir, ¿cómo le ofrecemos a un homosexual o a una lesbiana o a alguna persona que se integren cuando ya de inicio son rechazados en esa realidad? Sí. Ya de inicio son rechazados por su preferencia. Pues entonces opera la creencia que en Alcohólicos Anónimos es incluyente, no excluyente, que el reino de Dios en Alcohólicos Anónimos es incluyente, no es exclusivo, es inclusivo, ¿sí? Y aquí entra todo mundo. Entonces, en cuanto a las preferencias sexuales, en cuanto a las cuestiones sexuales, no juzgamos la conducta de nadie. Dice, nosotros no somos árbitros de la conducta sexual de nadie, estamos fuera de la controversia. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un tema complicado, es tan fácil descarrilarse en este tema. Hay voces que claman por sexo y más sexo, y hay quienes deploran de plano la institución del matrimonio. O sea, aquí vamos a encontrar gente o que se pervierte demasiado una cuestión sexual, o que de plano se vuelve muy negligente. Y tanto uno como el otro se vuelven seres infelices. Entonces, tiene que buscarse un equilibrio. Entonces, aquí es muy claro el capítulo cuando dice, vamos a evitar tener un consejo o escuchar una sugerencia basada en la histeria. Una persona histérica, una persona espantada, una persona moralista va a querer dar sus puntos de vista acerca de la sexualidad basada en su propia experiencia, ¿sí? Entonces, y es una parte bien importante que en el 4º y 5º paso se sugiere que el padrino debe estar apartado de la emoción, ¿sí? Debe estar apartado de la emoción, es decir, ¿por qué? Porque normalmente si tú viviste de cerca, ya sea en tu persona o en algún familiar muy amado, muy querido, un abuso sexual, y te encuentras con una realidad de otra persona, pues vas a como que a magnificar el hecho. ¿Por qué?
estás siendo parte de la emoción. Pero cuando realmente estás diciéndole, ¿no? Por ejemplo, a una persona que él es que realmente el único que puede conducir su vida sexual es Dios, que todos los seres humanos tenemos problemas sexuales, que no seríamos seres humanos si no los tuviéramos, y que el único que puede ser el director de la parte sexual pues es Dios. Entonces ni siquiera un Dios castigador como nos lo han mostrado en una iglesia, sino un Dios generoso, un Dios amoroso, dice. Misericordioso. Sí, un Dios amoroso. Entonces dice ahí, le pedimos a Él que nos permita tener un ideal cuerdo y sólido y vivir a la altura de ese ideal. Y cuando fallamos a ese ideal, pues reconocerlo y empezar de nuevo. Entonces, así funciona este tema del quinto capítulo. Entonces nos da las bases para salir adelante, para conocerme. Y te decía, porque no se trata solo de detectar y de admitir, sino que me sugiere que corrija mi vida, que las cosas que no me están funcionando las pueda corregir. Entonces esa es la parte. En los centros de tratamiento le llamamos que tenemos que buscar una reinserción, ¿no? Entonces en la parte fundamental del programa es que si no se corrige no se resuelve y vamos a seguir esclavizados, encajonados, encasillados en una vida llena de resentimientos, una vida fútil. Fútil quiere decir que no tiene sentido, ¿sí? En una vida llena de infelicidad, de insatisfacciones. Y la verdad, padrino, a mí me queda bien claro que el alcohólico sigue teniendo muchos problemas. Yo los tengo. Yo sigo viviendo situaciones desagradables. Muchas veces hay cosas que me mueven, emociones que me mueven, pero ¿sabes? El día de hoy, pues lo único que te puedo decir es que tengo una base, una fortaleza que es mi junta diaria, que es la tribuna, que es el apadrinamiento, que es la oración, que es la meditación, que son muchas de las cosas que me marca el programa, el juego de herramientas espirituales, dice el segundo capítulo, hacer uso de ellas nada más. Entonces, pues eso es lo que te puedo compartir del quinto capítulo. A lo mejor ya nos pasamos de tiempo, pero a mí la verdad me apasiona este tema. Yo no creo que sea para recaídos, yo creo que es para todos, y obviamente es para mí. ¿Tienes algunos saludos de tus seguidores? Pues aquí está Said Binalay. ¿Cómo estás, Said? Camilo Zúñiga, ¿cómo estás, Camilo? Dice, nací en cuarto y quinto paso de Guerreros en Acción y milito en un grupo tradicional de 1:30 en el grupo Coyuca. Bien, yo no tengo problemas por eso, al contrario, sigo teniendo relación con Camilo. Camilo es mi amigo, y algo que con lo que compartimos con Camilo, le dije, siempre le decimos a la gente que si te encuentras en tu colonia un grupo de cuarto y quinto paso, acude. Si te encuentras el de 1:30, acude. Si te encuentras el de 24 horas, acude. No importa la corriente, lo importante es tu determinación, tu deseo de poder emerger de tu realidad que no te gusta. Lili Camacho, un abrazo, Lili, saludos. A Juan Leal, mi padrinazo, Juan Leal, el maníaco, saludos, padrino. Juanuco Cruz dice, chingón lo que comparte mi padrino Juan Carlos, para mí me sirve y es esa la meta o la neta, algo así. Saludos a Juan Nuquito. Pues así está. Y bueno, pues tenemos aquí también a Victoria González. Dios lo bendiga desde Zacatlán, Puebla. Un saludo hasta Puebla, madrina Victoria González. Raúl Guevara Ramírez, felicidades, muchas felicidades por esos 600 capítulos. Felices 24 horas desde Tepepan, Xochimilco, Ciudad de México. Saludos a Griselda Aparicio, Joel Galindo de la Rosa también. Y a todos ellos, gracias por mirarnos. Pueden compartir el video, pronto estará en YouTube. Y pues, padrino, pues yo creo que ya para finalizar. Muchas gracias. Para finalizar, lo único que puedo decir es que
Gracias, gracias. Yo agradezco mucho a la vida, al programa, a ti, mi hermano. Gracias por porque eso. independientemente de que somos compañeros del movimiento, pues eres mi amigo de años y para mí que seas parte de esto pues me agrada. A veces cuando hace tiempo cuando me invitaste al número 10, me acuerdo, ¿no? La primera vez que estuve en la charla del café fue el capítulo número 10. Fue algo bonito y son experiencias bonitas y felicitarte, insisto, por el trabajo que haces de transmitir, de informar. Eso es lo que le dijo el doctor Bob a Bill W. Transmítelo, ¿no? A Bill W. dice, pues simplemente transmite lo que hay. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias, padrino. Bueno, pues este fue el capítulo número 600 de Charla de Café. Y pues aquí se lo llevó mi padrinazo Juan Carlos Muñoz de Al. Ya tenemos muchísimo tiempo. Nos hermanó pues un compañero que ya no está, José de Jesús, ¿verdad? Hermano del alma, por un allá abrazo hasta el cielo. Giovanni, su hermano, nos está mirando también. Y pues fue un honor, ¿no?, estar participando, ¿no?, en la creación de Luz de Liberación. El grupo, el logotipo que ven de Luz de Liberación, él lo diseñó. No. Gracias, padrino Juan Carlos, te quiero. Gracias, igual. Gracias por llevarte 600, el número 600, el capítulo número 600, con este tema, el 5.º capítulo. Rara vez hemos visto fracasar. ¡Wow! Chingón. Gracias. Dios, ojalá lo encuentre, dice. Ahí está. Bueno, Ahí nos platican cuando lo encuentren. Nos vemos, cuídense mucho. Dios nos lo bendiga a todos. Y hoy puede ser un gran día y mañana también. Bye bye. Adiós.